Hola hermanos, amigos, el Señor les bendiga. ¿Quién les habla? Su hermano Carlos Zúñiga nuevamente. Esta vez para dejarles una reflexión de una frase que es bastante común en estos tiempos. Pero no solamente les voy a hablar de esta frase, sino que les voy a mostrar algo, un objeto, un artículo bastante útil en sus años de apogeo, en los años en que se hizo conocido mundialmente. Un artículo de computación que al verlo hoy da risa, que al verlo hoy provoca sonrisas burlescas, porque se ha quedado en el pasado, ha quedado obsoleto con las nuevas tecnologías de la computación. Les estoy hablando del disquete. Más de alguno lo recordará, nosotros los más longevos. ¿Por qué digo longevos o más viejos? Porque los niños de 8, 10, 15, quizás no los recuerden, porque cuando ellos nacieron ya existían los CDs o compact disc, o existían las memorias SD, micro SD, los pendrives, los MP3, los MP4, los teléfonos inteligentes. Pero ellos no alcanzaron a conocer esto. Mira, te lo presento. El disquete. Más de alguno de los que está viendo el video se recordará de que esto fue un boom en esos años. Porque aquí se podría guardar información y trasladarla de un computador a otro. Era lo máximo. Podías guardar tus trabajos en el formato de Microsoft Office Word, o el PDF, o el PowerPoint, o podías guardar fotos en JPG, o podías guardar planillas de Excel. Era una maravilla. Antiguamente esto no se podía hacer. Y cuando apareció esto, el disquete, o el disco de 3,5, como también se conoce, podías trasladar tu información de un computador a otro, de tu casa a la casa de tu amigo, o de tu casa al colegio. Esto fue un avance tecnológico impensable en aquellos años. Pero con el paso del tiempo, esto quedó en el olvido. Esto quedó en el pasado. Esto quedó totalmente obsoleto, pasado de moda. Ya no existe. No existe más esto, no se usa. Hay cosas mejores, cosas mucho más avanzadas, cosas que tienen mayor capacidad, como los pendrive. Ya vemos que los pendrive ahora son de 8 GB, ya son de 32 GB. O los discos duros portátiles, por ejemplo, que son de 1 TB, que estos serían 1000 GB. Pero esto, podemos ver que tenían una capacidad de 1 MB. Y era lo máximo. 1 MB de capacidad para guardar. Y ahora tenemos 1000 GB para almacenar información en un dispositivo que es de este mismo porte. ¿Te das cuenta? La tecnología ha avanzado. La tecnología dejó obsoleto este objeto. La tecnología avanza tan rápido que ya todo queda obsoleto. Lo más antiguo quedó atrás. Ya algunos lo recuerdan con nostalgia, algunos lo recuerdan con sonrisas, porque no pueden creer que esto era lo máximo en esos años. Y todos dicen, con una frase bastante común, eso quedó en el pasado, eso está obsoleto, ya no sirve, eso ya es parte del pasado. O como salía en un comercial de la Fundación Las Rosas: ah, eso está viejo, botémoslo, refiriéndose a los ancianos. ¿Se acuerdan? Sí, era un comercial de la década de los 90, en donde salía un anciano caminando en la calle y había una persona que decía: ah, está viejo, botémoslo. Sucede con estas cosas. Sucedió. Y con la gente también sucede, como que ya no nos sirve lo viejo. Y lo damos por inservible, por obsoleto,
pasado de moda, arcaico, inservible en estos tiempos. Pero no solamente pasa con estas cosas, no solamente pasa con la gente, no solamente pasa con lo material que tú puedes ver, sino también con la palabra de Dios. Hay gente modernista, hay gente humanista, secularista, científicos, sociólogos, abogados y tantos otros, ingenieros, estudiantes, jóvenes, que dicen que la Biblia, la palabra de Dios, es igual que esto. Está pasado de moda, que ya no sirve, que la Biblia ya está escrita en otro tiempo, ya no sirve en estos tiempos modernos, que ya prácticamente el modernismo no necesita a Dios. Que el modernismo, que el ser humano de estos tiempos es tan inteligente, tan avanzado tecnológicamente, que ya no necesita a Dios. Lo consideran una muleta para los débiles. Dios ya no es el centro del ser humano, sino que el ser humano es el centro del universo. El ser humano es el Dios de estos tiempos. Todo se hace en torno a Él. Todo gira en torno a Él, el ser humano, el humanismo. Y han dejado de lado la palabra de Dios, porque es antigua. Y dicen exactamente lo mismo que el comercial de la Fundación Las Rosas. Ah, está vieja, botémosla. No sirve la palabra de Dios en estos tiempos. Es muy arcaica, es muy antigua. Fue escrita en otro tiempo, si ya no sirve. Pero ¿sabes qué? No puedes estar más equivocado si lo piensas, porque la palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios no es como el disquete, no pasa de moda. El disquete quizá pasó de moda porque hay cosas mejores, pero si tú te das cuenta, todas las filosofías humanas, todas las religiones que ha inventado el hombre, no han podido superar a la palabra de Dios. Todos los corrientes de pensamiento, las filosofías orientales, todo lo que tú ves que el hombre ha construido, no ha podido superar a la palabra de Dios. No hay filosofía humana que pueda transformar la vida de una persona como lo ha hecho la palabra de Dios, porque es humano. Pero la palabra de Dios es Dios mismo quien la dejó como un manual de vida, aplicable tanto en el pasado como en el presente. Y si tú te das cuenta, puedes leer el capítulo 1 del libro de Romanos, desde el verso 18 en adelante, y te darás cuenta de que los tiempos en que se escribió la carta a los romanos son los mismos que tú ves en estos tiempos. Es una descripción detallada del ser humano pecador, del ser humano malo, del ser humano que tiene maldad dentro de sí. Romanos 1:18 en adelante. Tarea para la casa. Y te vas a dar cuenta de que la palabra de Dios no ha pasado de moda, aunque han pasado más de 2000 años desde que se terminó de escribir. Por eso quiero dejarte esta frase, esta reflexión. La palabra de Dios no pasa de moda. Es antigua por años de escritura, pero los problemas que vivieron los personajes de esa escritura son los mismos problemas que se viven el día de hoy. Las interrogantes que tenían los hombres y mujeres de esos años son las mismas interrogantes que tienen los hombres y mujeres de hoy. Los problemas matrimoniales de esos años son los mismos problemas matrimoniales de hoy. Las soluciones que Dios le dio al humano en esos años son las mismas soluciones que el ser humano necesita en estos tiempos. Y como dice la palabra de Dios en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso quiere decir que si Jesucristo es el mismo, sus enseñanzas y su palabra son las mismas siempre. No han pasado de moda, porque resolvieron problemas en el pasado, sanaron enfermos en el pasado, levantaron paralíticos en el pasado,
resucitaron muertos en el pasado. Hubieron milagros increíbles en el pasado por la palabra de Dios. Y el día de hoy puede suceder exactamente lo mismo. Se pueden levantar paralíticos de una cama, pueden resucitar los muertos, puede sanar una enfermedad por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, si Jesús no cambia, la palabra no cambia. Así que ya lo sabes, la palabra de Dios no es como el disquete que pasó de moda. La palabra de Dios sigue vigente, sigue tan eficaz y tan poderosa como cuando se escribió. Porque quien la escribió no es Dios, lo sé, fue un hombre, varios hombres. Pero si esa palabra no fuese de Dios, escrita por hombres, si no fuese una palabra de Dios la que está en la Biblia, no provocaría nada en el ser humano. No tendría la eficacia para restaurar un matrimonio, para sanar a un enfermo, para sacar a un hombre o una mujer de las drogas, para quitar la depresión, para hacer desaparecer la adicción a las drogas. Si no fuese Dios el que está ahí en esa palabra, no tendría el poder suficiente. ¿Quién te habla? Tu hermano Carlos Zúñiga. El Señor te bendiga.